Saludo a todos ustedes. ¿Cómo están? Espero que bien. Las temperaturas son bajas en estos días en Quito. Hay que abrigarse, más o menos como yo lo hago. Es el 9 de julio. Queremos antes que nada enviar un saludo a la República Argentina. Hoy conmemoran los argentinos pues el aniversario de su independencia, de su ardorosa independencia bajo las huestes independentistas libertarias del general José de San Martín. Saludos a la Argentina. Hay un lindo tango, tal vez el que mejor suena. No tiene precisamente una letra, pero sí un ritmo, y su nombre es exactamente ese, 9 de julio. Búsquenlo, escúchenlo y disfrútenlo. Bien, vamos a lo de hoy. En un país como el nuestro, Ecuador, en vías de desarrollo lo llaman, país tercermundista. Antes la nomenclatura era más objetiva, subdesarrollado. La política está llena de sorpresas, porque la gente que la protagoniza está llena de intereses generalmente personales. Aquí, más allá de las sensiblerías de carácter patriotero, poner la manito en el corazón cuando se oye la canción de la patria y cosas como esas. En el fondo, una buena cantidad de ecuatorianos hace política pensando en sí mismos, en ellos. El tema de la sociedad, el tema del pueblo, el tema de la república, el tema de la democracia, son temas subalternos, tanto en el consciente como en el inconsciente colectivo de estos países como el nuestro. Y como he dicho, eso determina que la política está llena de sorpresas. Día a día tenemos primicias. Y quiero referirme a una. La renuncia del joven Otto Sonnenholzner como vicepresidente de la República tiene varias lecturas. Hay personas como el ilustre y respetable expresidente Gustavo Noboa que lo señala como un error, que quien asume una función y una dignidad como la de vicepresidente tiene que terminarla, eso no es un juego. Hay que estar de acuerdo parcialmente con el expresidente, pero también ponernos en los zapatos y en la camiseta del joven Otto, que, claro, fresco como es, joven, con toda la integridad a su favor. Hay gente que lo acusa de niño rico, de neoliberal, de esto y de lo otro, ¿no? Son los amargados de la izquierda, que viven de eso, viven de la amargura y de la acidez. Yo no creo en esas cosas, sigo pensando positivamente en el joven Otto como un prospecto de la política ecuatoriana, todavía no contaminado y ojalá que nunca lo haga. Ha renunciado. Y claro, el discurso de despedida de él, que fue un discurso largo, obviamente que tenía un teleprompter frente a sus ojos, fue un discurso que nos confundió. Su alocución hacía ver que se preparaba para ser candidato a la presidencia de la República. Hemos estado pensando, hablo de mí mismo, pensando, cavilando, rebobinando, rumiando esta situación de Otto Sonnenholzner y me permito llegar a una conclusión, casi a una afirmación. No será candidato a la presidencia de la República. Él renuncia porque con toda su visión ética de la vida todavía invicta, se cansó, llegó hasta la coronilla de tanta corrupción y de haberle hecho el juego, sin querer, sin proponérselo, a un gobierno corrupto, a un gobierno fallido, que encima de todo empezó en su propio seno, en el seno de este gobierno, a conspirar contra este joven. Disculpen, esa descomposición, ese proceso de putrefacción llamado ruptura 25, con sus apetitos minúsculos, pequeñitos, pigmeos, empezó a conspirar. En cuanto este joven, cumpliendo con sus deberes cívicos y éticos, empezó a recorrer el país por la crisis sanitaria, pues verosímilmente la señorita Romo, que pronto se nos ha descompuesto,
y hoy surte como una politiquera más, habilidosa, taimada, astuta. No es grandemente inteligente como ella o algunos creen. No es tonta, pues empezó a dejarle sin piso político a Otto, al vicepresidente de la República. Y lo primero que hicieron es excluirle del COE. No por eso yo no creo que este joven se haya sentido susceptible por esa situación o por ese corrimiento, pero sí hastiado de tanta corrupción. Se fue dejando la impresión de una gratitud como era de esperarse, gracias señor presidente, gracias a la Asamblea, pero en el fondo, como digo, a declarar su autonomía y su independencia. Yo no creo que la sensatez del señor Otto vaya a arrojarle al error de ser candidato a la presidencia de la República. No lo hará. Es más, estoy tan convencido de eso que podría apostar respetuosamente con cualquiera de ustedes. Estará preparándose, en mi opinión, probablemente para conformar un movimiento o incorporarse a uno de los existentes y ser candidato a legislador, ser candidato a la próxima asamblea. Esto será en febrero del año 2021. Así es como veo las cosas y habrá que esperar qué es lo que dice el futuro para el Ecuador. Por de pronto, la salida de Jaime Nebot, lamentable, no será candidato a la presidencia, tenía el panorama él muy claro de lo que había que hacer en este país. Ahora, en mi opinión y en mi convicción, el abandono de la política electoral este año a la presidencia por parte de Otto Sonnenholzner deja vacíos, deja incertidumbres y también posibilidades. El señor Lasso no le veo prosperando porque ha cometido el error de asociarse, de enlazarse con los intereses económicos del gobierno actual, que son intereses del capital financiero, de la banca, y concretamente de los tenedores de los bonos. Eso ha empobrecido al Ecuador, le ha cargado de tributos al ciudadano ecuatoriano, y eso mide el electorado. El señor Lasso, no sé si defendiendo su banco, sus intereses económicos, sus intereses de grupo, ha cometido este error político, y le va a pasar factura. Queda Álvaro Noboa en la lisa, ¿no? Álvaro Noboa, que recordemos, fue finalista en la primera vuelta justamente con Correa. Y en 1998 verosímilmente perdió la presidencia de la República por un fraude perpetrado por la gente que acompañaba al delincuente, hoy en día delincuente, Jamil Mahuad. Tendría tal vez Álvaro Noboa su oportunidad. Es un empresario. Verosímilmente, indudablemente es un hombre que tiene posibilidades de crear empleo en el Ecuador, de expandir la empresa, de traer a la banca internacional para que trabaje aquí, de abrir al dinero extranjero, a la inversión extranjera directa, la que no va a los bancos, sino directamente a las empresas y a la producción. Así están las cosas a esta hora. Hay, desde luego y por supuesto, los pequeños candidatillos, ¿no? Los denunciólogos, A, B, C, D, X, Y, Z, que se creerán también con el derecho de ser candidatos a la presidencia de la República, y el peligro con estos chiquititos, no es ellos mismos en lo personal, es que sumados pueden dar pues un 18, 20, no sé, 25%, perjudicando a las grandes opciones que el país espera. Así está como determina el Código de la Democracia, y disculpen mi término rudo, es un asco, una porquería, habrá que reformarlo tanto como la Constitución de Montecristi. Pero bueno, la conclusión, mi convicción, Otto Sonnenholzner no será candidato a la presidencia de la República. Que el gobierno se quede con la bata alzada. No va a jugar su futuro político por una hueste de corruptos, ineptos, descompuestos y a esta hora putrefactos. Un abrazo para todos. Hasta mañana.